¿Con ganas de aprender? Sí, seguimos estudiando, ¿no? Porque el espiritismo es una ciencia, una doctrina muy seria y requiere de estudiantes, así como nosotros, serios, ¿cierto? Que nos dediquemos el tiempo para reflexionar, para estudiar, para leer, para aprender. Acá tenemos, en esta diapositiva tenemos la codificación, que son los libros fundamentales que cualquier persona que desee estudiar la doctrina espírita debe conocer, debe leer, debe meditar a profundidad sobre las enseñanzas o las instrucciones que allí se encuentran. ¿Sí? Esta doctrina es de los espíritus. Ellos se atribuyen el crédito de esta doctrina maravillosa y consoladora que es el espiritismo. Allan Kardec lo que hizo fue codificar de una mejor manera esas enseñanzas y generar también sus aportes como el pedagogo que era para de esa manera crear esta obra tan maravillosa de 5 libros, de los cuales hoy vamos a estudiar uno de los cuales es el pilar, ¿no? Las bases fundamentales se encuentran en el libro de los espíritus, el principio de todo, un tratado de 1019 preguntas que Kardec formuló a los espíritus y que fueron todas comprobadas, verificadas, validadas para, con el método científico para desarrollarlas de una gran manera, ¿sí? Realmente allí encontramos respuestas a todas las preguntas que en algún momento nos podemos hacer acerca de nuestra existencia, acerca de Dios, acerca de los espíritus y de cómo estos influyen más de lo que nosotros creemos en nuestras vidas. Entonces estamos en el libro segundo, abordando el tema de los ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos. Hoy vamos a desarrollar los diálogos 496 al 500. Antes de empezar con lo que son los diálogos, como ya con hoy sería el tercer estudio acerca de esta temática, pues he querido reunir algunas citas o apartes de los anteriores estudios como para ponernos en contexto de dónde vamos en el desarrollo del tema. En la pregunta 490, Kardec interroga a los espíritus. ¿Qué se ha de entender por ángel de la guarda? Esta es la primera pregunta que hace acerca del tema. Y los espíritus responden que es el espíritu protector de un orden elevado. Entonces, como vemos, es un espíritu que ha alcanzado cierto grado evolutivo, ya superior a nosotros, ya no tiene que sufrir pruebas, expiaciones, sino que ahora se encarga de guiar a su tutelado en ese camino de evolución que él mismo ya recorrió y por eso mismo tiene toda la experiencia y toda la autoridad para podernos guiar. En la 491, Kardec interroga acerca de cuál es la misión de ese espíritu guía o de ese espíritu protector, y los espíritus responden que es la misma de un padre para con sus hijos. ¿Quién es el mayor de todos los padres que existen? Dios, ¿cierto? Dios, a quien se refería Jesús como su padre, como el único que es bueno, como el único que es perfecto realmente, que en todos sus atributos es perfecto, que es soberanamente justo y bueno, que es inmutable, que sus leyes no cambian, que es omnipresente, está en todas partes, está con nosotros siempre, es omnisciente porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, y ante Él no podemos ocultar nada. Él es el Padre de todos, y asimismo, al ser el Espíritu guía, un Padre también para nosotros, es un reflejo de ese mismo amor y de esa misma misericordia que Dios tiene para con todas sus criaturas. Y dentro de la misión se encuentra conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Entonces no es poca la misión y a veces no ayudamos, ¿no? La hacemos un poco más complicada, un poco más difícil, pero ahí está Él.
Ahí está ese espíritu, ese ángel con nosotros, guiándonos con amor, con amor. En la 495, que es un diálogo hermoso que les recomiendo mucho repasar, leer, ¿sí? Habla de lo que es la doctrina maravillosa de los ángeles de la guarda, desarrollada por los espíritus de San Luis y de San Agustín, quien en un momento de ese texto que acompaña la pregunta 495, dicen: no penséis en ocultarles nada, pues ellos tienen la vista de Dios y no podéis engañarlos. Entonces, realmente es un espíritu que todo lo sabe de nosotros, que nos acompaña. ¿Desde cuándo? A ver, los que han estado antes en los estudios, ¿desde hace cuánto nos acompaña, nos puede estar acompañando nuestro guía espiritual? Existencias anteriores, ¿desde qué? Perdón. Desde el inicio del mundo, ¿no? Pues Dios, desde antes de reencarnar, en la planeación de nuestra reencarnación, ayudándonos a elegir las pruebas, las condiciones en las que íbamos a nacer. Él se comprometió con nosotros a ayudarnos. Muy seguramente nos dio ánimo, fuerza y valor para poder emprender este camino que es reencarnar, y que para muchos se nos constituye en una prueba realmente dura el estar en este plano físico, siendo nuestra realidad verdadera la espiritual, ¿sí? Entonces, allí está Él para darnos ánimo. ¿Por qué no contar más con Él? ¿Por qué no buscarlo más con nuestro pensamiento, con nuestras oraciones, si de todas maneras Él nos demuestra siempre su amor incondicional? Y agrega en esa misma pregunta, en ese mismo texto, dice: cada ángel de la guarda tiene su protegido por el cual vela, como un padre vela por su hijo. Se alegra cuando lo ve en el camino del bien, en cambio se lamenta cuando desprecia sus consejos. Normalmente, ¿cierto? Es un espíritu, tiene sentimientos, obviamente mucho más desarrollados, y no va a entrar, digamos, en una depresión como de pronto lo haríamos nosotros un poco más imperfectos, pero sí se aflige, claro que sí, cuando ve que nosotros decidimos optar por el camino difícil del dolor, que también nos enseña de muchas maneras. Hay muchas vías para aprender y Él quiere enseñarnos por amor, pero a veces nosotros elegimos aprender por el camino del dolor cuando no escuchamos sus consejos. Y una pregunta que considero importante es la que formula Kardec acá para introducir ya las preguntas que vamos a desarrollar, y es esta, la 495. El espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus advertencias. Entonces acá vemos en esta imagen la oveja perdida, ¿sí? ¿Será que la oveja está sola, perdida? No, ¿cierto? ¿Qué dijo Jesús cuando se refirió a la parábola de la oveja perdida? ¿Qué dijo? Que ninguna oveja se perderá del rebaño, ¿cierto? ¿Qué hará el pastor? Buscarla, ¿cierto? Así tenga 99 a salvo, él saldrá a buscar esa que le falta, esa que se perdió, esa que se extravió. Entonces, realmente podríamos hablar de abandono, podríamos hablar de un abandono real de ese espíritu que está cumpliendo con la ley de Dios, con los designios de Dios. Responden los espíritus. Se aleja cuando ve en su protegido que los consejos que le dan son inútiles y que es más fuerte la voluntad de sufrir la influencia de los espíritus inferiores, pero nunca lo abandona por completo. Eso debe quedar muy claro, ¿sí? Se aleja prácticamente porque nosotros, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nos alejamos realmente de Él, ¿cierto? Nos alejamos de su influencia y Él entonces toma distancia.
y siempre se hace escuchar, busca la manera de hacerse escuchar. En ese caso es el hombre quien cierra sus oídos. El espíritu protector vuelve tan pronto como se lo llama. Somos nosotros los que realmente nos alejamos. Él está incondicionalmente para nosotros. Acá dice, tan solo cuando queramos, cuando tengamos voluntad de oír sus consejos, de querer seguir sus orientaciones, ahí Él acudirá pronto a ese llamado. Y ahora sí, la pregunta 496 dice, dado que el espíritu que abandona a su protegido ya no le hace bien, ¿puede hacerle mal? O sea, ¿será que ese ángel de la guarda se vuelve en este ángel de la guardia? En este que vemos acá, ahí con el bastón listo para castigarnos. ¿Sí? El espíritu, nuestro ángel de la guardián, ¿ustedes creen que puede castigarnos? No, no. Pero si es un padre, ¿puede castigarnos? Nos orienta, ¿cierto? Somos nosotros los que nos castigamos, entre comillas, ¿no? Entonces, no, claro que no. Los espíritus buenos nunca hacen el mal, responden los espíritus guías de la humanidad. ¿Sí? Porque son buenos, porque ya en su ser ya no está ese obrar con maldad o el obrar para hacer daño. Dejan que lo hagan los que toman su lugar, eso sí, pero ¿por qué están ahí esos espíritus que toman su lugar? Porque nosotros los atraemos, ¿cierto? En ese caso vosotros acusáis a la suerte por las desgracias que os agobian, cuando en realidad la falta es vuestra, ¿sí? Y Juana de Ángeles nos enseña un concepto muy bonito y es a cambiar la culpa por la responsabilidad. ¿Para qué? Para no darnos tanto látigo, tanto castigo, para no decir, ay, sí, pobrecito yo tan equivocado, por eso sufro tanto. No, ¿cierto? Sino a tomar una actitud más activa, más responsable por nuestras propias decisiones. Puede ser que no nos acordemos de los errores pasados y no sabremos muy bien por qué vivimos lo que vivimos, pero en nuestra conciencia sí debe estar una actitud de responsabilidad frente a esas situaciones que la vida nos propone. Entonces, a similitud de las ondas, pensamiento, que hoy en día está comprobado por la ciencia, que un pensamiento se conecta con otros en el espacio, ¿no? En lo que sería, según el espiritismo, el fluido cósmico universal, conectamos con otros seres que son afines a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestros comportamientos, nuestras formas de ser. Entonces, así mismo estaremos rodeados de esa misma clase de espíritus y serán esa misma clase de espíritus los que nos acompañen y al espíritu, nuestro ángel guardián le tocará esperar su momento con paciencia, ¿sí? No nos va a abandonar, pero le va a tocar de pronto estar un poco al margen. Señor, que si los espíritus buenos nunca hacen el mal, los espíritus malos nunca hacen el bien. Sí, bueno, vale. Digamos que el bien y el mal se vuelven como una experiencia, ¿sí? El bien y el mal son experiencias a través de las cuales el espíritu crece en evolución. ¿Por qué? Porque cuando hace bien y las consecuencias de hacer el bien son provechosas para su espíritu, para su adelanto, le traen felicidad, le traen bienestar. Asimismo, cuando hace mal, ¿qué consecuencias trae? Sufrimiento, dolor, compromisos. ¿Sí? Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Realmente el mal no es como una ley. En cambio, el amor y la ley de amor sí lo es. Y todos estamos inmersos en esa ley, que es la ley de amor. Y Dios
quiere para nosotros que trabajemos en ese sentimiento, que lo ejercitemos para que se vuelva el sentimiento que nos saque a todos adelante. ¿Sí? Señor. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, en realidad hay un evangelio muy bonito en el Evangelio según el Espiritismo que habla de lo que es la verdadera desgracia y que a veces cuando leemos ese evangelio nos damos cuenta de que a veces llamamos desgracias a cosas dolorosas, sí, que nos suceden, a pérdidas de seres queridos, a fracasos económicos, a ese tipo de tribulaciones que vivimos, pero en realidad son experiencias que nos sirven para nuestro adelanto y nuestro progreso, que no sabemos si son pruebas o son expiaciones. Todos conocemos cuál es la diferencia entre una prueba y una expiación, ¿sí? ¿No? Bueno, más o menos. Bueno, la expiación es el producto de esos errores cometidos en el ayer, ¿sí? Entonces tengo que venir a reparar, es una forma de reparación, de algún modo de ponerme a paz y salvo con la contabilidad divina, ¿sí? Y está dentro de esa ley de causa y efecto. Y la prueba son aquellas que elegimos para ver qué tan fuerte está nuestro espíritu, para ejercitar esas virtudes y esas fortalezas, por ejemplo, la paciencia, la humildad, la caridad, el amor, la tolerancia, el respeto. ¿Sí? Entonces elegimos estar en condiciones que nos prueban para ver qué tan fortalecidos podemos salir de esta existencia. Entonces, ¿sí? Doña Zuria tiene una pregunta. Espíritu protector. Bueno, doña Zuria pregunta que si podemos saber el nombre de nuestro espíritu guía o ángel de la guarda. Y realmente para un espíritu superior el nombre pasa a un segundo plano, ¿sí? Su deseo es hacer el bien por el bien mismo. No es relevante qué nombre tenga. Nosotros podríamos ponerle un nombre si quisiéramos, ¿sí? O podríamos llamarlo solamente ángel de la guarda o espíritu guía y no estaría mal, ¿sí? Pero para ellos su misión está muy clara y no depende realmente mucho el nombre que tengan, ¿sí? Algunas personas por orgullo quisieran que su espíritu tuviera un nombre de una persona famosa, conocida, de un santo, ¿sí? Quizá sea ego, quizás sea orgullo, ¿sí? Y hay entonces personas que tienen esa angustia por saber cómo se llama. Entonces le dicen a uno, por favor, en mediunidad, averigüen cómo se llama mi espíritu. Sí, o piden, consultan a los espíritus por el nombre de su espíritu guía o por conocerlo o por hablar con él, ¿sí? Realmente los espíritus superiores son muy prudentes en ese sentido, ellos son muy sabios, ellos cuando dan alguna información es la justa, no más de la necesaria, ¿sí? Y en el libro de los espíritus habla acerca del nombre que ellos usan y dice que realmente no importa, ¿sí? No importa el nombre que les pongan. En la 497 pregunta Kardec, ¿sí? ¿Astrid? Sí, no, era complementar un poco porque estaba acá y hablaba sobre las pruebas que nosotros debíamos pasar, la diferencia, a algunas personas buenas que pasaban cosas malas, pues también es importante recordar la ley de justicia y caridad. Y ninguno de nosotros, los que está acá, debe vivir o pasar por esas pruebas, esas situaciones, si no las requiere. O sea, no vamos a pagar nunca por algo que no debemos.
¿sí? Sí. Y a veces eso nos cuesta entender que la doctrina, gracias a su postulado de inmortalidad del alma, la reencarnación, la evolución, nos permite entender eso. Y por eso, por la pregunta que vosotros me dio hacia ahorita, en algún momento esos espíritus que están equivocados, que nosotros somos espíritus que estamos en esa vía, por eso también, pues yo pienso que van a llegar a ser el bien en algún momento, porque van a tener ese despertar de conciencia. No nos corresponde a nosotros decir cuándo, porque nosotros, en nuestra familia, nuestros amigos, nosotros mismos, nuestra conciencia todavía está adormecida y por eso pasamos por diferentes situaciones para despertar. Pero siempre, siempre Dios en su infinita bondad y sabiduría está la justicia. Y por eso a veces la gente se revela contra Dios y no entiende y dice, Dios es injusto porque a esta persona que está linda tan buena le pasan cosas terribles. No le pasan a los malos que roban, que trajan, y a esta pobre señora, a esta persona así. Y eso es cuando uno ya entiende y logra ahondar un poco pues, en el estudio y conocer lo que la luz que la doctrina nos regala. Que a veces es difícil de comprender, porque lo escuchamos, pero cuando lo vivimos es difícil comprender. Claro, sí. Es difícil comprender a veces el motivo de esas situaciones tan difíciles y tan complejas. Si quieren, continuamos un poquito más adelante con el tema para avanzar y también vamos tocando esos aspectos. Señor. Sí. Porque tienen libre albedrío, podrían hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento tal vez están tomando el camino del mal, pero pronto cuando las consecuencias que no se hacen esperar, las consecuencias de obrar mal, hacen mella en sus corazones, a través del dolor, a través de los sufrimientos que hacer el mal genera, pues pronto irán a volver al camino que realmente deben tomar, que es el camino de hacer el bien. Yo creo que sí, tiene la tendencia a actuar el bien, porque finalmente todos nosotros como espíritus somos perfectibles. Es decir, tenemos un proceso evolutivo que nos permite poder llegar a ese estado de empezar a actuar en el bien, sobre las leyes de Dios. Tenemos que tener también referencias de que hay una escalabilidad. Somos inferiores, hay espíritus buenos, hay espíritus puros. Y los ángeles de la guarda son espíritus superiores dentro de lo que corresponde a la escalabilidad de los buenos. Sí. Por supuesto, él como bueno no va a actuar de forma equivocada y no se va a retroceder, no retrocedemos. Pero si por el contrario, un espíritu inferior que actúa hoy mal, sí tiene la posibilidad y la tendencia de mejorar en esa escalabilidad. Tiene todo un camino por delante. No sé si queda resuelta la inquietud o... Desde mi humildad, conocimiento, el espíritu humano, porque si así, colocarlo de esa manera, será malo con X personas. Pues vemos que él tendrá algo que ama, y en ese modo va a ser bueno con esa persona. Entonces él no es totalmente malo, tiene algo de bondad en su corazón. Es malo para una cosa, pero tiene acciones incorrectas, pero tiene la semilla de la bondad en su corazón. De pronto por eso yo hablaba de la ley de amor que está, en la que estamos inmersos, ¿no? Porque realmente lo que hoy es mal no es más sino falta de amor, ¿sí? Y el amor está grabado en nuestra conciencia como una ley, ¿sí? Entonces tarde o temprano iremos a volver a esa ley. No me critica, pero es que este es un estudio. No es tanto una conferencia magistral, es estudio y por eso el debate es diferente. Yo le digo que hay espíritus humanos que hacen bien, sin haber alcanzado el grado evolutivo. Por ejemplo, cuando están perturbando o excesando a una persona, buscan a veces hacerle el bien para inducirlos a que lo sigan. Yo he hablado con personas que escuchan a los espíritus y me dicen, a veces voy a buscar un parque y me escucho
una voz que me dice, no te metas por ahí porque te puede pasar algo malo. Y esa persona juzga que es su guía espiritual que le está guiando. Y lo que pasa es que es el obsesor que la está enamorando para que empiece a hacer todo lo que él le sugiere. Bueno, Sí, esa es una caso, trama que ellos utilizan para poder gastarlo. caso interesante. Sí. Y la persona pasa y dice, oiga, sí, allá había dos hombres solos y me protegió. Sí. Pero él va detrás de algo mayor. Ajá. Es como lo que ocurre cuando las personas van a leer, a que le lean las cartas y todo eso que nosotros en el espiritismo hemos estudiado, que los espíritus inferiores que están ahí empiezan a enamorarlos diciéndoles cosas que a ellos les convienen, para que ellos asistan más y asistan más. Entonces empiezan a enamorarlos por el bien para luego. Sí, a veces usan esa estrategia, ¿no? De envolvernos con esas estrategias para captar la confianza, ¿no? Entonces, en la 497, Kardec pregunta, ¿el espíritu protector puede dejar a su protegido a merced de un espíritu que quiera hacerle mal? O sea, en ese momento, cuando el daño es inminente, cuando otro espíritu nos va a hacer algún mal, nuestro espíritu simplemente se retira y deja que lo haga. No. No. ¿Podría dejarnos a merced de ese espíritu malo? Él lo defiende. Sí. Ah, bueno. Noto opiniones divididas. Ajá. Vamos a ver. Sí. No lo abandona nunca, pero se aleja. A ver. Ajá. Bueno. Vamos a dejar que los guías de la humanidad nos ilustren. Los espíritus malos se unen para neutralizar la acción de los buenos. No obstante, si el protegido lo quiere, contará con toda la fuerza de su espíritu bueno. Entonces, si lo quiere, por eso lo subrayé. O sea, ¿de qué depende? De la voluntad. De la voluntad de cada individuo. ¿Sí? Porque a veces estamos así, rodeados por todos lados, por delante, por detrás, por un lado, por el otro, de espíritus con los que afinizamos, a los que atraemos por nuestros vicios, por nuestras tendencias, y estamos rodeados de ellos, ¿sí? Pero en algún momento nos cansamos de estar así, sufriendo, y buscamos la ayuda que nunca falta, la ayuda de Dios. Y esta imagen para mí es muy diciente porque nosotros somos como niños, viviendo lo que es una infancia espiritual, ¿sí? Todavía muy atrás en esa escala del progreso. Y tenemos a nuestro lado nuestro guía, al Maestro Jesús. De nuestro lado tenemos a Dios que ha puesto a ese ángel guardián, a ese espíritu guía a nuestro lado, lleno de sabiduría, porque Él ya recorrió ese camino de progreso. Entonces falta voluntad en nosotros para querer hacer el bien, para querer buscarlo, para querer cambiar, ¿cierto? Eso que nos lleva a estar rodeados a veces de malas compañías. Y ahí también hay algo importante. Dios respeta en todo momento nuestra libre albedrío, nuestra libertad de actuar. Lo mismo lo hacen los espíritus. Sí, entonces todo, no hay nada que escape a los designios de Dios o a lo que está contemplado dentro de su amor, dentro de su inteligencia, dentro de su perfección. Todo Él lo conoce y lo tiene pronosticado, sí, Él lo prevé. Entonces, estar así no está mal tampoco. Estar así nos ayuda a veces a tocar fondo, a reflexionar sobre nuestros actos, ¿sí? Porque por ese camino pues vamos a sufrir. Entonces continúan los espíritus. Tal vez el espíritu bueno
encuentre a alguien de buena voluntad en otra parte, de modo que aprovechará esa oportunidad para ayudarlo, mientras aguarda el momento de regresar junto a su protegido. Entonces el protegido no quiere buscarlo, está mal acompañado, está depresivo, está ansioso, está maníaco, está cantidad de comportamientos que podemos incurrir, en los que escapamos de la influencia de nuestro guía espiritual, pero Él, que no nos abandona, busca personas de buena voluntad, que de pronto sí sean más susceptibles a esa influencia, para que nos ayuden, para que se acerquen. Y es ahí cuando en esos momentos difíciles llega el amigo, llega la llamada inesperada, que no sabemos, uy, esta persona me llamó, me dijo tal y tal cosa, que me sirvió, que me consoló en ese momento tan difícil por el que estaba pasando. Entonces puede ser esa forma de nuestro guía espiritual manifestarse a través de esos ayudantes. ¿Y por qué no ser nosotros mismos esos instrumentos para otros guías que de pronto buscan consolar a sus tutelados y no pueden, ¿cierto? Entonces nosotros mismos también estar abiertos a esa posibilidad de servir, de ayudar a los otros, porque hay una ley también de Dios, que es la ley de la fraternidad universal, que es la misma ley de amor, que nos une a todos como hermanos. Entonces, si tenemos un conocimiento, si tenemos amor en nuestro corazón, esparzámoslo con nuestros hermanos que están necesitados, con nuestros hermanos que pasan por momentos difíciles. Acompañemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, en sus pérdidas, por ejemplo, en sus duelos. Una llamada hoy en día, una videollamada se puede hacer desde cualquier lugar del mundo y se han abierto muchas posibilidades para entrar en contacto con las otras personas y formas de ayudar a otros. ¿Sí? Ujú. Ah, así es. Ujú. Sí. Ajá, sí. Llegan para inspirarnos a hacer el bien. Ujú. Una escala, sí. Sí. Ujú. Entre el bien y el mal, ¿no? Esa batalla. Sí. Sí. Ujú. Sí. Claro, nosotros nos imaginamos allí en el plano espiritual una lucha, ¿no? Entre nuestro espíritu guardián y los otros que no quieren vernos bien. Y tal vez por eso, ¿no? Representamos a veces a los ángeles con espadas, pisando la cabeza del demonio, ¿cierto? Tal vez por eso los retratamos de esa manera. ¿Leite, quieres decir algo? Sí, hay una cosa muy importante a tener en cuenta, ¿no? Que todo en el mundo se mueve con leyes de sintonía, con leyes de afinidad, ¿sí? Yo puedo tener espíritus muy inferiores a mi lado, como espíritus muy superiores a mi lado. ¿Con quién afino yo? Ujú. ¿Cuál es mi forma de ser? ¿Sí? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Sí? Pues de acuerdo a mi pensamiento, Sí. a mis palabras y a mis acciones, se acerca o el bueno o el malo. Yo los atraigo. Sí. Y se crea esa ley de sintonía a través del pensamiento. Y ellos pueden ejercer influencia o negativa o positiva, pero porque yo les abrí la puerta. Ujú. Así es, Leite. Yo creo que con la próxima pregunta podríamos responder también esa cuestión. Yo quería mencionar un ejemplo de la inquietud que tiene Edward acerca de ese
estudiando un libro actualmente que se llama Trastornos psiquiátricos y el libro transcurre en el hecho de que en un hospital psiquiátrico en la Tierra, es decir, reencarnado, por el mérito que han hecho durante muchos años, el mundo espiritual, bajo la dirección de un espíritu muy evolucionado que es el Ricky de Barcelona, está en el hospital psiquiátrico terrestre un puesto de ayuda para tratar a los enfermos mentales, también en los procesos de suicidio. Pero en el mismo hospital hay una sede de espíritus perturbadores con un jefe. Es decir, hay espíritus y encarnados que están trabajando por el bien de esos enfermos. Pero en el mismo hospital hay un grupo de espíritus perturbadores también con un jefe que se llama, lo dicen el justiciero, y que viven al tanto de todos los nuevos pacientes que llegan, muchas veces con obsesores, a los cuales se une el grupo que ya existe en el hospital. ¿Qué están buscando los mentores espirituales superiores? Y a través de esa situación, ellos pueden terminar ayudando a todo ese tipo de espíritus perturbadores para que tomen conciencia del bien y con el tiempo abandonen esas malas acciones. ¿Me hago entender? Sí, en el diálogo anterior veíamos cómo los espíritus inferiores se unen, ¿no?, para neutralizar la influencia del bien. Pero al final, como decía Leito, ¿quién es el que permite esa influencia? Uno mismo, ¿cierto? Por la ley de sintonía. Entonces, esa es la mejor manera de evitar esas influencias, empezando a vibrar en otra onda, a vibrar en otra sintonía, a cambiar, a reformarnos, a reflexionar sobre nuestros errores, sobre nuestros defectos y empezar a corregirlos, empezar a trabajar en eso. No hay nada que no esté contemplado dentro de la sabiduría de Dios, y a veces incluso pueden estar espíritus inferiores, de un orden más inferior a nuestro lado, para que nosotros a través del cambio, a través de nuestra reforma, podamos convencerlos a ellos de que cambiamos, porque muchas veces son enemigos del ayer y dicen, no, esta persona me hizo tal y tal cosa. Pero si nosotros cambiamos y le demostramos que podemos hacer las cosas bien, que podemos amar, que podemos servir, que podemos perdonar, pues ellos poco a poco se van a ir sensibilizando. Entonces el hecho de que estuvieran cerca de nosotros les sirvió de alguna manera para ver que nosotros podíamos cambiar y que ellos también pueden hacer. Ahí es cuando dicen que Dios obra de formas misteriosas, ¿no? Entonces, no hay nada que escape al control y a la voluntad de Él. En la 498 pregunta Kardec, cuando el espíritu protector permite que su protegido se extravíe en la vida, ¿sucede esto porque es impotente para luchar contra espíritus malévolos? ¿Ustedes qué creen? ¿Le falta fuerza para luchar? Es que su elegido o su protegido no desea cambiar, ¿cierto? Ajá. Depende de cada uno de nosotros, ¿sí? De nosotros depende, entonces no es que no le importemos. Ajá. Nosotros nos apartamos, Sí. desobedecemos, jugamos Sí. por el lado del mal. Entonces ahí es donde viene esa lucha entre el ángel y esos espíritus, ¿no? Y nos imaginamos al ángel con la espada ya peleando, ¿cierto? El ángel de nosotros, por ser un espíritu superior, podría incluso alejar esos espíritus con su autoridad moral, ¿sí? Pero él respeta el libre albedrío. Ajá. Él podría incluso, no es que le falte fuerza, ¿cierto? Podría incluso alejar esos espíritus de nosotros. Pero ¿qué pasaría? Los aleja y después ¿qué? Nosotros los buscamos. Después los volvemos a llamar, ¿cierto? No, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿cierto? Y ellos tienen, o sea, es importante también tener claro, porque para muchas personas la concepción
construcción de lo que tú decías, del ángel con las espadas, Sí. eso es lo que tienen en su cabeza. Eso tenemos. Y por eso Kardec pregunta, porque es lo que la mayoría de nosotros La mayoría creemos. Y no, los espíritus tienen autoridad moral. Ujú. Eso es lo que ellos tienen. Ellos tienen autoridad moral, sí, la que le da esa evolución, ese bagaje espiritual. Entonces, se constituye más bien... Ujú. En este caso nosotros, la sintonía y la oración con nuestro guía espiritual es lo que nosotros debemos seguir. Cultivar, ¿no? Debemos cultivar esa sintonía con nuestro guía espiritual para estar más receptivos a sus consejos. Entonces, ¿qué responden los espíritus? Dicen, no es porque no puedan, sino porque no quieren. De ese modo, su protegido sale de las pruebas más perfecto e instruido. ¿Sí? Él no nos está castigando, Él lo que está respetando nuestra conciencia, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad de hacer, ¿cierto? Entonces se constituye para nosotros en esa misma lección, el tener que sufrir las consecuencias de esos malos procederes. Es una lección. Es una lección para el espíritu. Más adelante va a ser una prueba el estar atormentado tal vez, cayendo en un posible proceso obsesivo, quizá. ¿Y cuál sería el mérito para el protegido, que el espíritu protector lo libre de todo? Ajá. Si el espíritu nos librara de ese espíritu inferior, ¿cuál sería el mérito de nosotros entonces? No hay enseñanza. ¿Cierto? No hay enseñanza, no hay aprendizaje, no hay lección. Ajá. Entonces, los espíritus guías respetan el libre albedrío que cada uno tiene. Así como el padre en la parábola del hijo pródigo, este es un cuadro muy famoso. Es un cuadro de un pintor holandés de nombre Rembrandt, que pintó alrededor de 1622. Ya al final de su vida, después de haber pasado por situaciones muy difíciles a lo largo de su vida y terminar casi que en la miseria, empezó a pintar cuadros basados en pasajes evangélicos y pinta esta tela que es el regreso del hijo pródigo. Y tal vez por inspiración decidí traerla porque asimismo el padre de esta parábola, yo creo que la mayoría la conocemos, el padre deja a su hijo en libertad e incluso le da la herencia que se la pide por anticipado, para que se la gaste como él quiera. Y él sale y la despilfarra, la lapida, en la lujuria, en los vicios, en la materialidad, ¿cierto? Entonces ahí podríamos vernos también reflejados, qué estamos haciendo con ese regalo que es esa existencia física, esta reencarnación. Porque Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío, así como este padre lo hizo con su hijo. Pues que no nos toque volver así en esas condiciones tan tristes por haber hecho oídos sordos a los consejos de Dios, a los consejos de nuestro ángel de la guarda, ¿sí? Porque decidimos muchas veces aprender por dolor, cuando bien podríamos hacerlo por amor. Salgamos todos a practicar lo que aquí aprendemos, salgamos a servir a otros, porque todos tenemos algo para dar, algo bueno tenemos para dar. Y si podemos hacerlo, quiere decir que debemos hacerlo. Es nuestro deber hacerlo para entrar en sintonía con esa armonía que hay en el universo, con ese amor de Dios. Que desde el más pequeñito animal, desde la cucaracha, la hormiga, la larva, todos tienen un propósito. Todos tienen las condiciones para surgir y para evolucionar. Entonces nosotros, las condiciones están dadas. Pero el ser humano es el único que lleva la contraria. Por eso Jesús nos dice, mira las aves del cielo, ¿cierto? Que debemos dejarnos llevar por esa semilla del amor que está depositada en nosotros, por esa conciencia del bien y del mal que también está inscrita en cada uno de nuestros espíritus.
El dolor ayuda a madurar. Y cuenta Vivaldo en una conferencia, hablando acerca de este cuadro, que él fue a visitar personalmente la obra original que está en un museo en San Petersburgo. Una persona, un espírita, lo invitó y lo llevó hasta allá, y él se quedó cerca de 6 horas mirando ese lienzo, y él comprendía que ahí estaban los personajes de la parábola. Está el padre, está el hijo pródigo, está el hermano mayor, mirando con rabia, ¿no? Él se sentía agredido porque su padre había perdonado a su hermano, y su hermano le dice, y el padre le dice a ese hermano, le dice, pero ¿por qué no estás contento? Si es mi hijo, el que creía muerto, el que creía perdido, el que ha regresado. ¿Por qué no te alegras? Si es mi hijo, el que creía muerto. Vivaldo dice que acá hay dos figuras que, si bien podrían ser de la servidumbre, al estar pintadas en la sombra, se asemejan a los espíritus que nos acompañan, ¿sí? Un espíritu de un hombre y un espíritu de una mujer. Él habla de los arquetipos de ánima y ánimos, pero no voy a profundizar en ese aspecto. Pero al mirar una figura en sombra, en la parte de atrás, es una figura femenina, y él no comprendía muy bien quién era. Entonces Juana se le aparece y le dice que Rembrandt había captado el espíritu de la madre de estos dos hijos, porque en la parábola nunca se habla de la madre, sino habla de que un señor tenía 2 hijos. Resulta que el señor era viudo realmente, y la madre desencarnada era la que había estado acompañando a su hijo todo ese tiempo que estuvo perdido, y la que le había inspirado la idea de volver a donde su padre. Era la madre en espíritu la que lo acompañaba, la que lo guiaba, la que lo asistía. Quise traerlo a colación porque me pareció hermoso. Vemos también los familiares. Vemos que hay familiares que nos pueden proteger, lo cual es tema del próximo estudio, pero así obra la divinidad, nos deja que decidamos, que elijamos, porque sea cual sea la experiencia por la que tengamos que pasar, seguramente vamos a aprender. Eso está asegurado. El camino que estamos transitando hacia la perfección es sagrado, ya está estipulado, pero nosotros decidimos qué tan rápido queremos avanzar, ¿sí? ¿Y por qué vía? Si por la vía del amor o por la vía del dolor. Está en nuestras manos. Como en esta pintura también, estoy muy artístico. En esta pintura el dedo de Dios está completamente de quien sería Dios, ¿no? Es una figura antropológica que sabemos que Dios no guarda esa figura antropomórfica, pero está figurado completamente estirado su dedo. Y el dedo del hombre, muy arraigado en la materialidad, no tiene todavía la voluntad. Le falta voluntad, le falta querer buscar a Dios. Y sabemos que nuestro ángel guardián es un reflejo de ese amor de Dios, prácticamente una emanación de ese amor, una extensión de ese amor. Entonces busquémoslo con nuestras oraciones, con nuestros pensamientos y nuestros actos. Es nuestra propia debilidad, hermanos, la que nos aleja de Dios. Entonces no les oponemos resistencia para nada. ¿Por qué? Porque llega el chisme time, llega el bajo nivel de paciencia, defecticos que tenemos, ¿no? Vicios, tendencias, cosas. Venimos a buscar dinero, a hacer dinero por montones, y nos perdemos en tantas cosas. En esta lápida dice, murió por enojarse tanto.
Entonces, que no nos vaya a pasar. Y realmente pasa porque la cólera hace que envenenemos nuestras células y desarrollemos a veces cáncer, gastritis, paros cardíacos, entre otros. Entonces, ¿hay alguna circunstancia en la que el espíritu protector pierda de vista a su protegido? Perdón por no leer la Biblia. ¿El espíritu protector está constantemente con su protegido? ¿No hay alguna circunstancia en la que sin abandonarlo lo pierda de vista? ¿Será que sí? Hay circunstancias en las que la presencia del espíritu protector junto a su protegido no es necesaria. No es necesaria. Puede ser porque esté en sintonía con otra clase de espíritus, o puede ser porque al ser un espíritu superior no es necesario que esté físicamente como tal a nuestro lado, sino que puede, con una extensión de su pensamiento, con que nosotros lo busquemos con el pensamiento, él puede, donde quiera que esté, percibir que le necesitamos y brindarnos esa asistencia. Y en la pregunta 500, pregunta Kardec, ¿llega un momento en el que el espíritu ya no tiene necesidad del ángel de la guarda? ¿Llega ese momento? ¿O el ángel de la guarda también tiene un ángel de la guarda y así? En los espíritus puros, ¿ve? Bueno. Sí, cuando ha alcanzado el grado en el que puede guiarse a sí mismo, así como llega un momento en que el escolar ya no tiene necesidad del maestro. Con todo, eso no ocurre en vuestra tierra. Entonces, ¿a qué viene el espiritismo? A aclararnos que podemos trascender en esa escala del progreso, que observemos que hay metas a nivel espiritual a las que podemos llegar, a las que podemos alcanzar, que un día llegaremos a ser espíritus superiores, espíritus perfectos, espíritus puros, algún día, y estamos muy lejos, sí, lo reconocemos. Pero ¿cuál es esta puerta? ¿Cuál creen que es esta puerta? Ajá. Y nacer y morir muchas veces. ¿Cuál puerta es? La puerta de la reencarnación. Una verdad consoladora. ¿Sí? Y así vamos progresando. Entonces, faltarán muchas existencias, sí, pero de nosotros depende qué tan rápido avanzamos. No es para relajarnos, para decir, ay, sí, lo dejo para la próxima. No, señor. Seguimos, sí. No hay un límite. Llegará un momento en que no necesitemos reencarnar. ¿Sí? Eso es cierto. Y también, así como llegará el momento en que no necesitemos un ángel de la guarda. Pero es porque ya podremos guiarnos a nosotros mismos, porque ya no necesitaremos vivir pruebas ni expiaciones. ¿Sí? Y entraremos a ser esos mismos colaboradores en la obra de Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ¿cierto? Y ninguna oveja se perderá de mi rebaño. Entonces ahí está Jesús, que es nuestro guía supremo, y aquel a quien están encomendados también los ángeles de la guarda en su trabajo. Entonces, sigamos a Jesús y trabajemos mucho en nosotros mismos para que podamos trascender y progresar lo más amorosamente posible. Muchas gracias.